Amados, bendiciones, que la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, hoy a pedido de mi esposa, que quería que cambiemos un poco el ambiente, vinimos a este lugar. Ella me dio una mano en la producción, así que agradecemos a la pastora Eli que, bueno, me animó a poder venir a traer la enseñanza de hoy acá, para que se sientan más que están un poquito en casa, en la casa espiritual de todos. Amados, hoy tengo que hablarles en este día particular un mensaje que quiero que sea instructivo, alentador y que les bendiga en gran manera. Pero para que les sea de bendición necesitamos tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, porque si no, podemos interpretar la Biblia de tal manera que Dios no responde, Dios no acude a la oración, al pedido. Entonces, este domingo yo quiero entregarles esta enseñanza que les sea de bendición, porque estamos viviendo tiempos duros, difíciles. Oramos todos los días, a las 10:30 de la noche, toda la iglesia se reúne cada uno en su casa a orar y a clamar por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestros conciudadanos, todos los argentinos y todos aquellos que moran en nuestro territorio, para que el Señor traiga paz y nos ayude a salir adelante por esta pandemia que afecta al mundo entero. Y nosotros estamos acá y también tenemos que salir adelante. Y puede ponerse peor la cosa. Realmente no quiero ser un alarmista, pero podría ponerse peor. Deseamos que no, y por eso que estamos orando, para que el Señor intervenga a favor nuestro. Pero a mí me cabe entregar una gran enseñanza, porque esa es mi responsabilidad. Yo no quiero simplemente tirar flores y que todos los agarren y tirar palabras de buena onda, porque si conozco lo que es la palabra del Señor, estoy obligado a predicar la palabra. En la palabra de Dios vamos a encontrar de todo. En cuanto a lo planificado y revelado de Dios hacia nosotros, Él nos habla del amor, del perdón, de los juicios, de la ira, de la misericordia. Dios habla y nos enseña para que estemos nosotros sabiendo la revelación de Dios. En estos tiempos donde muchos salen a dar mensajes motivadores, que yo también los hago como pastor, deseo motivar el corazón de todos ustedes y traer palabras de bendición, de esperanza. También, junto con la palabra de esperanza y de misericordia, también está implícita la palabra de exhortación, la que encamina nuestras vidas, la que quizás nos tironea de las orejas, la que nos pega un reto de parte del Señor, pero todo es para nuestra salvación. Y es importante que nosotros conozcamos qué tiempo estamos viviendo en este momento, donde el coronavirus está haciendo estragos, y si bien aplaudimos la decisión que el gobierno nacional tomó de la cuarentena y rogamos que todos se queden en sus casas, realmente es difícil la situación. Y nosotros como creyentes, bueno, en el libro de Hebreos 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto es maravilloso porque nos invita a que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo y miremos a Él, no a nuestro alrededor, sino a Él. El Señor Jesús, por el gozo que fue puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? El gozo era que si Él sufría la cruz, millones de personas en 2000 años iban a ser salvos gracias a su muerte y crucifixión. Ese era el gozo. Los que iban a creer en Él, los que por gracia de su obra íbamos a entrar en la salvación. Entonces menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Así que el Señor, en obediencia al Padre, porque Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento amargo, pero no lo hagas como yo quiera, que se haga tu voluntad. Él tenía que ir a la cruz
y hacerse maldición para que todo el pecado nuestro venga sobre Él y por medio de Él nosotros ser absueltos de nuestros pecados y ser quitados de la ira de Dios. Así que quien tiene fe supera todo temor. Sí, no estoy diciendo el que tiene amor supera todo temor. Estoy hablando que el que tiene fe va a superar toda instancia de temor. Porque en estos momentos podemos realmente tener un poco de incertidumbre hacia el futuro, qué van a pasar las próximas semanas, qué van a ocurrir los próximos días, los comercios, el sueldo, mi trabajo, cómo va a continuar esta situación. Todos estamos orando deseando que esto termine mañana, pero no lo sabemos. Entonces se levantan muchos predicadores con prédicas animadas, esperanzadoras, que tratan de levantar el ánimo. Como les dije, yo también lo hago como pastor. ¿Qué más quiero? Animar el corazón de todos mis hermanos. Pero todo este mensaje de ánimo y de esperanza tiene que estar acorde a la revelación bíblica. Porque si no, yo puedo empezar a decir un montón de cosas lindas, bonitas, pero que están descontextualizadas. Es decir, no están siendo avaladas por Dios. Están en la Biblia, pero no con el contexto indicado. Así que nunca van a faltar aquellos que digan en este tiempo, por ejemplo, los pozos de agua no van a faltar y así como Jacob encontró y Dios va a abrir un tsunami de bendición y van a haber testimonios poderosos y el coronavirus no te va a tocar y el cajero tuyo va a saltar a rolete la plata. Claro, yo escucho eso, ¿quién nos emociona? ¡Aleluya! ¡Gloria! Estamos todos felices y contentos, ¿no? Porque va a sobrar plata, el coronavirus no me va a atacar. Pero la pregunta es, ¿estas enseñanzas son adecuadas a la revelación bíblica? ¿Dios qué entonces no nos va a ayudar? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin. Y Jesús dijo, sean fieles, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor está con nosotros. Y entonces las calamidades no van a venir sobre nosotros. Bueno, amados, en esto se requiere sabiduría y madurez espiritual, sobre todo decisión. ¿Sí? Decisión. Y como yo siempre digo cuando predico, si tenés alguno a tu lado, decile decisión. Y me dan tiempo para tomar agua. Yo me cobijo bajo la palabra de Dios. Deseo que nada malo nos acontezca. Realmente lo deseo con todo mi corazón. No quiero que nada nos esté afectando. Pero la Biblia no solo se lee, se interpreta, porque es un código de vida de Dios dado al hombre. Entonces, tomar cosas aisladas de la palabra del Señor puede conducir a efectos devastadores, porque nos ponemos a creer cosas que quizás Dios nunca dijo, aunque están en la Biblia, pero fuera de su contexto. Entonces empezamos a tener fe y esperanza en algo que el Señor no lo dijo en ese contexto. Entonces pues van a venir los tiempos difíciles y nos vamos a desanimar y muchos vamos a estar desilusionados para con Dios porque en nuestra mente hemos creído algo que nos imaginamos porque alguien nos dijo y no nos enseñaron correctamente la palabra. Bueno, la palabra del Señor dice, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. La Biblia no me dice que Dios va a hacer milagros donde en tu cajero automático va a venir plata de más. Aunque no estaría nada malo que eso acontezca, ¿sí? Pero nosotros, yo como pastor y ustedes como hermanos en la fe, tenemos que tener mucho cuidado de las falsas expectativas. El pozo de agua que Dios va a abrir, la lluvia temprana y la tardía, que los egipcios morían, pero el pueblo de Dios no. Sí, pero todo eso es en su contexto. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia, se lo conoce como la dispensación de la gracia. Muchos inclusive dicen que el coronavirus es un juicio de Dios a las naciones. Y la verdad que eso es una pésima hermenéutica. Y te mencionan todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios sí traía juicio sobre las naciones, sobre Israel. Pero eso era otra dispensación, donde Dios tenía un trato particular, físico y sobrenatural, con manifestaciones físicas para con Israel y de juicio para con las naciones que maltrataban a Israel.
O en el caso de Sodoma y Gomorra, que ya el pecado era muy alto, que Dios tuvo que intervenir. Pero ahí también hubo una manifestación sobrenatural y física, porque Dios preencarnado, es decir, el Señor Jesucristo hablando con Abraham por Lot, Abraham intercedía con el Señor Jesús, que se había manifestado no en carne, sino que era una manifestación física de Dios. Abraham le decía ahí, pero ¿y si hubieran 50? ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? Entonces Dios le respondía, porque estaba a su lado, con una manifestación física. Eso fue el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, la zarza que habló con Moisés, el torbellino con Job, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento es otro tiempo, otra dispensación. Por lo tanto, es otro el trato que Dios tiene para con nosotros. Y yo quiero hablar un poco acerca de eso, porque es necesario para entender cómo vamos a continuar en este tiempo difícil y que se podría poner peor. Deseamos que no, pero ¿y si sí? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que entender entonces el tiempo en que nosotros hoy estamos viviendo, el tiempo de la gracia, donde Dios ahora no hace lo que antes hacía. Y Dios ahora hace lo que antes no hacía y viceversa. Me lo dije bien, ¿no? Por ejemplo, antes Dios no moraba en las personas. En la única persona que Dios moró en el Antiguo Testamento, que hay registros, se dice, se entiende, que fue en el rey David, porque Dios hizo un pacto davídico con él y el rey David decía, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Fuera de él, como algo distinto, fuera de la regla, Dios no venía, no habitaba en las personas, venía sobre los profetas y después se iba. En el Nuevo Testamento, ahora Dios sí viene a morar en nuestro corazón y nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de manera física y sobrenatural. Hoy lo hace de manera espiritual. Se manifiesta de manera espiritual. Entonces, Dios es soberano y siempre hace a la regla las excepciones que Él considere. Entonces, el problema de los mensajes motivacionales es que muchas veces se aplican mal a la palabra de Dios, naturalizando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, siendo ambos distintos en ley. El Antiguo Testamento es la ley de Moisés, el Nuevo Testamento es la ley de Cristo, de la gracia, donde Dios hoy hace cosas que antes no hacía y hoy no hace cosas que antes sí hacía, salvo las reglas que Dios quiera soberanamente hacer. Así que cuando nosotros escuchamos que muchas personas y predicadores salen a predicar mensajes de ánimo descontextualizado, muchos creyentes lo toman por el temor. Por eso les decía al principio que la fe vence el temor, no que lo aniquila o lo elimina, lo vence. Yo puedo por la fe eliminar el temor, sobrellevar el temor o pasar por alto el temor, pero todo lo hago por la fe. Y el resultado, ¿quién lo va a dar? El Señor. Y nosotros tenemos que, nuestra fe siendo puesta a prueba, tenemos que saber que pase lo que pase, hoy estamos siendo probados en nuestra fe. No todos, algunos. Otros sí, otros no. Más adelante voy a hablar un poquito al respecto. Pero si alguno sale a dar mensajes motivacionales, claro, bajo ese temor que puede venir sobre nosotros, muchos lo compran. Compran porque tienen el deseo de alimentar esa supervivencia, la supremacía, esos deseos de ambición, esos deseos de seguridad en los bienes materiales, porque Dios te va a bendecir y te va a dar 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más. Gloria a Dios, a mí me encantaría, pero ¿es realmente así lo que Dios tiene para nosotros? Porque Pablo decía, me he sabido contentar en tiempo de abundancia como de escasez. He tenido momentos felices donde prediqué la palabra con libertad y he tenido momentos donde he casi muerto por predicar el Evangelio. Entonces, yo tengo que ser claro al decirte que en este tiempo de gracia, Dios no está obligado a responder por responder. Porque se me ocurrió malinterpretar la Biblia. Entonces, como se me ocurre malinterpretar la Biblia, yo le ordeno a Dios, le pido a Dios, le grito a Dios y hago un montón de cosas y Dios probablemente puede no responder. Podría responder, pero probablemente podría no responder. Todo está en la interpretación adecuada de la palabra. Por eso que estamos nosotros los pastores, para enseñarles la correcta interpretación a fin de que ustedes alcancen el conocimiento adecuado
y puedan juzgar los tiempos y las sazones. Tenemos que juzgar los tiempos en los que nosotros estamos hoy viviendo y transversalizar nuestra vida por la palabra. Hay muchos neófitos en la palabra porque son nuevitos o porque son negligentes, irresponsables, que debiendo ser adultos espiritualmente siguen siendo niños, fantasmas los llamamos a veces entre nosotros. En vez de tener los frutos que deberían tener, todavía siguen siendo niños espirituales, no comprendiendo las cosas, no teniendo el poder de juzgar la realidad. Entonces, cuando las cosas no van bien, abandonan la fe, se van al mundo, ¿sí? Y chao. Entonces, ¿cómo debemos orar nosotros en este tiempo? Bueno, es fundamental para nosotros activar la palabra de Dios, pero siempre consciente de la verdadera y correcta interpretación. Si alguno tiene una duda, consulte. Tenemos líderes, tenemos ministros, tenemos copastores, me tienen a mí como pastor. Hay una gran gama de hermanos que en distintos niveles espirituales pueden darte respuesta. Así que la fe es para obedecer la palabra de Dios y responder al espíritu de la palabra. Porque es verdad que Dios puede abrir pozos de agua que representan simbólicamente, es una metáfora, que representan a oportunidades. Sí, pero no está obligado Dios a abrir esos pozos de agua. Entonces es importante que nosotros entendamos el espíritu de la palabra. El Señor dice, muchos de ustedes piden y no reciben porque piden mal para vuestra vanagloria, para vuestra jactancia, para vuestros deleites mundanos piden. Y no piden conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría terrenal. El que más tiene es el más poderoso, y el que menos tiene es un pobre infeliz. Pero en el reino de Dios, te recuerdo la historia de Lázaro y el rico. De Lázaro sabemos su nombre, pero del rico no. Y Lázaro era un pobre hombre, según este mundo. Y el rico era el hombre importante y afamado. Resulta que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico lamentablemente se perdió. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos va a responder siempre y cuando nosotros oremos en su perfecta voluntad. Y nosotros no oramos para que Dios nos diga que sí. Nosotros oramos para entrar en oración en el Espíritu y entender los propósitos de Dios y comprender los propósitos de Dios. Y el Espíritu Santo nos revela las cosas por medio de su palabra, por medio de hermanos correctos. Y si me tomo este tiempo para hablar estas cosas, es porque el tema de la hiperconectividad que tenemos en estos días hace que muchos consuman muchas cosas y no tienen el juicio para discernir cuando está el error en el medio. Yo tengo 37 años y creo que vengo estudiando la palabra desde los 5 años. Todos los domingos, escuchando a mi papá 1 hora la prédica. Y guay, que con mis hermanos nos hacíamos los traviesos, ahí al toque nos hacía así, nos miraba y nosotros quedamos duritos. Así que bueno, fueron horas y horas. Y después estudios bíblicos y estudios que uno fue haciendo y sigo estudiando la palabra. Porque aún hay muchas cosas que tengo que aprender, que asimilar y que contextualizarla en nuestras vidas diarias. Así que Dios va a bendecirnos, Dios va a acompañarnos, Dios va a estar con nosotros, con cada uno de nosotros, pero muchas veces Dios puede permitir la prueba, la dificultad. Es que el Evangelio de Jesucristo es predicado, pero no para alterar la realidad física. A ver, si el coronavirus está por acá alrededor y yo estoy ahí, probablemente, por más cristiano, pastor y ungido que yo sea, probablemente me voy a contagiar. ¿Y cómo? ¿Dónde quedó la oración? Dios, protégeme. Bueno, primero tenemos que orar, entendiendo que nos acercamos a orar para entender la voluntad de Dios, no para imponer la nuestra. Y en eso el Señor nos da una ventaja y nos dice, cuando Jesús nos enseñó a orar, Padre, danos el pan de cada día y líbranos de todo mal. Y si es voluntad de Dios, Él nos va a guardar de todo mal y nos va a dar el pan de cada día. Pero ¿qué pasa si un día no nos da el pan o un día no nos guarda del mal? ¿Qué pasaría ahí? ¿Dios falló? No. En este mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Pero confiad, si yo he vencido, vosotros también venceréis. En el Antiguo Testamento, Dios era un Dios donde si te castigaba, enviaba plagas. Pero en el Nuevo no,
Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo pisa el lagar de la ira de Dios. Es decir, Dios está enojado con el mundo por los pecados y las transgresiones del mundo, porque el mundo blasfema contra Dios, el mundo no le importa la palabra de Dios, el mundo vive en pecado, el mundo le da lugar a Satanás, aborrecen a Dios, aborrecen la luz, y Dios está enojado, pero Dios en su enojo, pero también en su amor, envió al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Contiene, aplaca esa ira que un día va a venir a la tierra, porque la Biblia en el libro de Apocalipsis me dice que Dios va a enviar 21 juicios a la tierra, 21, no uno, 21. Y entonces esto no es un juicio de Dios, no. Lo que estamos viviendo es producto de la maldad del hombre, de la ambición del hombre, de que el hombre no le importa guardar la palabra de Dios, y si tiene que comer cualquier bicho lo come, y si tiene que hacer cualquier pecado lo hace, y si tiene que matar a cualquier persona lo hacen. Entonces después nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado. No es que Dios envió este juicio, pero sí te digo que Dios va a enviar 21 juicios cuando la iglesia sea tomada, nosotros nos reunamos con el Señor. Entonces que Dios dice que nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Todavía esto no es una prueba. Dice que la prueba que Dios va a enviar al mundo entero va a hacer temblar de miedo y de pánico a todos los moradores de la tierra. Dice la Biblia en el libro Apocalipsis que el temor va a ser tan grande como nunca en la historia del ser humano. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios tomó a la iglesia, nos guardó del día de la ira de Dios, porque esa ira hoy la contiene el Señor Jesucristo. Entonces, hoy Dios no puede enviar juicio porque está el Señor. Su muerte, su sangre, su crucifixión está interponiéndose, diciéndole a Dios: Padre, espera, Padre, es tiempo de gracia, hay un montón que se tienen que salvar. Entonces el Señor no envía juicios, pero cuando la iglesia sea tomada, Dios va a empezar a liberar los sellos, las trompetas y las copas de ira. Entonces esto que estamos viviendo no es un juicio de Dios, es una consecuencia del hombre. Y nosotros estamos aquí. Y en este mundo vamos a tener adversidades. Y en este mundo vamos a tener complicaciones. Y en este mundo también vamos a ser puestos a prueba. ¿Por qué vamos a ser puestos a prueba? No porque Dios necesita saber, sino porque se tiene que evidenciar lo que decimos ser. Si yo me digo ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, un ministro de Dios, un redimido por la sangre de Cristo, tengo que manifestarlo, no basta solo con decirlo. Entonces se necesita, para que haya una evidencia en el mundo espiritual, se necesita que se evidencie lo que estoy diciendo ser. Y por eso que nuestra fe se pone a prueba, para que se manifieste. Y Dios puede ponernos a prueba con el coronavirus. Algunos la van a pasar light, otros la van a pasar un poco más complicado, quizás otros la pasen realmente muy mal. Podemos orar y reprender en el nombre de Jesús al virus y hacerlo, reprenderlo, pero no necesariamente Dios tenga que responder. Si querés hacer porque uno siente que inoculó ese virus, bueno, te reprendo en el nombre de Jesús, ordeno que ese virus se muera. Y si Dios quiere, se va a morir. Y si Dios no quiere, ese virus va a estar ahí y te vas a sanar. O te vas a sanar eternamente porque te vas a ir a la presencia del Señor. Pero ya sea el resultado de una o de otra cosa, tenemos que entender que estamos en el tiempo de la gracia, donde las aflicciones son necesarias. Jesús soportó la aflicción y se sentó a la diestra del Padre. Así también nosotros tenemos que soportar la aflicción del pecado, de la ira de Satanás, porque realmente estamos en este mundo y el príncipe de este mundo es el diablo. Y nosotros estamos en este mundo, batallando contra Satanás, contra el pecado, creyéndole al Señor. Y claro, somos más que vencedores. Pero tenemos que pasar también la prueba. Puede ser que esta prueba para algunos sea leve, y oro con todo mi corazón que realmente sea leve para todos. Y si no lo es, y si se pone agudo, y si realmente esto se complica mucho más, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a abandonar la fe? Y vamos a decir: ay Dios, al final me quedaba con los brasileros, pare de sufrir. Jesús paró de sufrir cuando terminó de morir, cuando terminó de cumplir, cuando su fe también fue puesta a prueba en la cruz del Calvario. Pero después se sentó. Y esa es la fe que el Señor nos transmite a nosotros. El tiempo de la gracia es para la salvación de las almas, el perdón de pecado, la llenura del Espíritu Santo, y las señales, la sanidad de los enfermos, es para testimonio de los inconversos, para que viendo puedan creer.
y den gloria a Dios, pero la gente va a dar gloria a Dios más por nuestros frutos que por los milagros. Pero aún los milagros, Dios los permite, pero no es algo común. Es algo que Dios hace cuando Él quiere. Y nosotros por fe oramos por los enfermos. Algunos se sanan, otros no. ¿Yo tengo la culpa? No. ¿Dios tiene la culpa? Menos. Porque Dios puede responder por varias causas. Una, porque es soberano y quiere responder. Y en su soberanía determinó sanar, se sanó. Aunque la persona o el pastor no tengan fe, se van a sanar igual. O porque Dios premia la fe. Decimos porque creemos la palabra que dice que la fe mueve la mano de Dios. Entonces, Dios sana porque premia la fe. Ahora, Dios puede utilizar cualquier situación y circunstancias para hacer su voluntad, que muchas veces no es la nuestra, es la voluntad de Él, llevarnos a su presencia. ¿Cuántos cristianos han muerto? Por ejemplo, en la peste bubónica, que se lo conocía como la peste negra, un siglo estuvo. 12 millones de personas han muerto en la peste bubónica. 12 millones de personas en el 1855 y 1959. ¿Cuántos creyentes se fueron en esa peste? Un montón. ¿Qué? ¿Dios no les abrió pozos de sanidad? En este momento, en países de otras religiones, muchos cristianos están siendo atacados, quemados vivos por grupos terroristas de religiones extremistas, o por el comunismo en China, atacando a los cristianos, derribando templos. Dios no les abre a ellos pozos de salvación, no tienen que comer, Dios no les abre pozos de alimento. En Italia, una congregación evangélica de 2.000 miembros, más de 800 hermanos se contagiaron del coronavirus. En New York, o en Nueva York, como más te guste, el pastor y el 80% de su congregación están afectados por el virus. ¿Qué decimos? ¿Que Dios no abrió sobre ellos sanidad, pozos de agua, de bendición, de sanidad y de prosperidad? Es que este punto nos tiene que reflexionar para entender que el tiempo de la gracia es para perdón de pecados, para llenarnos del Espíritu Santo, para entender la revelación de Dios, que el Señor nos escogió a nosotros y nos dio su palabra, y que los milagros son para evidenciar la palabra, pero no porque Dios nos va a sanar de todas las enfermedades habidas y por haber o de todas las pestes. Dios puede usar eso como vehículo para transportarnos a su presencia. Dios puede usar eso para glorificarse en nosotros. Dios puede usarlo por muchos métodos, por muchas razones. Pero lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes mirando al Señor Jesucristo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nosotros tenemos que mantenernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Se altere o no se altere la realidad, ocurra o lo que no ocurra, y si se pone peor, confiar en el Señor y esperar en Él. Y Él una respuesta nos va a dar. Pero si entramos en oración no es para hacerle cambiar a Dios su opinión, entramos en oración para entender su voluntad. Y está dispuesto, o todo o nada. El que me fuere fiel, dijo el Señor, hasta la muerte, ese va a heredar, ¿qué cosa? La corona de vida incorruptible. Así que se pueden aproximar tiempos duros. Y del cielo no van a venir soluciones mágicas. Pero sí Dios quiere que actuemos en fe. ¿Está dispuesto a actuar en fe? ¿En obediencia? ¿En estudiar la Biblia? Se dice que este tiempo de cuarentena, que yo no tengo registro que lo haya vivido antes y muchos más grandes que yo tampoco, ayudó a levantar una iglesia más poderosa en su casa. Es que veníamos, digo veníamos porque me tengo que incluir, ¿no? Muchos afanados por las riquezas, afanados por las ambiciones, cristianos, hijos de Dios, afanados por el mundo, perdiendo el tiempo, en pecado, en tibieza, y se juntan con mundanos, no para alumbrar a los mundanos, sino para hacer lo mismo que hacen los mundanos. Entonces, en este tiempo de cuarentena sirvió para que muchos empiecen a pensar y a darse cuenta de muchos errores que estaban teniendo, porque claro, bajaron 3 cambios, se dan cuenta. La gran incógnita que les viene a su cabeza, porque el Espíritu Santo les genera esa incógnita sobre lo que está pasando, hace que como nunca ahora se dediquen a estudiar, a leer, a buscar información, la palabra, y ponen en cuenta su vida. Bueno, gloria a Dios, porque la venida del Señor está cerca.
Nuestro encuentro con el Señor es próximo en cualquier momento. Nosotros que estudiamos la palabra sabemos que estamos ahí, al límite, hermanos, al límite. Y si el Señor viene hoy, ¿te quedás o te vas? Me hace ruido la historia del joven rico, porque le dijo a Jesús, ¿cómo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero heredar la vida eterna. Jesús le dice, bueno, véndelo todo y sígueme. Y se fue triste. Era la vida eterna. Era la vida eterna. Prefirió quedarse con las cosas materiales y se perdió la vida eterna. Hermano, que este mundo no te saque el enfoque. Hay una vida eterna para ti. Jesús no murió en la cruz por puro placer. Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, no lo quiero vivir porque se me viene una fea mal. Los látigos que le desfiguraron el rostro y el cuerpo, lo pusieron ensangrentado, cargar la cruz, estar ahí en la cruz del Calvario, todas esas horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sufriendo y agonizando por nosotros. Entonces, si el Señor cargó la cruz y se sentó a la diestra del Padre, hermanos, estemos dispuestos también a cargar la cruz y a confiar en Él. Acá lo importante no es que el propósito mío se haga en mi vida ni que Dios cumpla mi sueño. Acá lo importante es que nosotros estemos firmes en la fe que es en Cristo Jesús, determinados a pagar el precio del llamado que Dios nos llamó. No todos van a pagar el mismo precio ni el mismo sufrimiento, algunos más, otros menos. Pero lo importante es que sea tu situación, amado, actúes con sabiduría. No vendas tu fe. No te rifes por el mundo, no te rifes por los pibes de la esquina, no te rifes por una mujer extraña o un hombre extraño. No te rifes, no rifes la salvación. Busca al Señor y estate dispuesto a ir determinado a que si viene algo peor, vos vas a estar firme en la palabra del Señor y que los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Esa es tu decisión. Así que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y Jesús dijo, así como yo me he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, a los que venzan también se sentarán conmigo en mi trono. ¿Vamos a ser como el joven rico, que no vamos a querer pasar una mala? ¿O vamos a soportar la cruz que tenemos que cargar para luego sentarnos con nuestro Señor, para reinar eternamente con Él? Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que edifique tu alma, tu espíritu, tu mente, tu corazón, toda tu vida y tu familia. Amados, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y oremos todos para que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. ¿Qué les parece si ahí donde estás? Tomate un minuto. Orá conmigo al Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra te la damos, Señor. Te bendecimos porque eres eterno y te damos gracias porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo y nos llamaste a ser tus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra revelada que nos conduce en el camino. Guíanos, enséñanos, muéstranos, conforme al llamado individual que tú tienes con cada uno de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros te decimos en oración que estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a pagar el precio. Y claro que sí, Señor. Somos humanos. Podemos tener temor. Necesitamos que tu Espíritu sople sobre nosotros. Danos fe, Señor, para soportar la prueba y salir vencedores. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu para tener el valor y el coraje de renunciar al mundo, al pecado y a las crisis. Que las crisis no nos lleven, sino que nosotros salgamos vencedores de ellas. Pero sabemos, Señor, que es imposible con nuestras fuerzas. Por eso oramos a ti y te pedimos, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, rompe toda tiniebla, rompe toda atadura de Satanás, toda intención diabólica, todo mundo espiritual en contra nuestro, bloquéalo y asístenos, Señor, por la gracia que es en Cristo Jesús. Asístenos, Señor, con tu presencia y danos el poder para levantarnos en autoridad, el poder para sobrellevar la cruz, superar la carga, que el miedo no nos venza, sino que nosotros seamos más que vencedores en la fe, que es en tu Hijo Jesús. Padre, gracias porque desde ya te agradecemos, porque tu Espíritu Santo no va a faltar en ninguno de nosotros, sino que nos vas a dar el poder de lo alto para sobrellevar toda carga y ser
vencedores, más que vencedores, para gloria de tu nombre, porque si lo hacemos es porque hemos determinado vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.